¿Cómo están todos, estimados colegas? Esperamos que muy bien. Bueno, en este seminario que estamos llevando adelante con la profesora Paola, dentro del primer eje, nos proponíamos compartir con ustedes algunas características generales de lo que es la educación a distancia, alguna conceptualización, una evolución histórica y algunas de sus tendencias actuales. Eso es lo que vamos a hacer a través de esta breve clase audiovisual que les estamos compartiendo. En la plataforma les hemos dejado un pequeño texto en el cual ustedes van a poder leer diferentes definiciones de lo que es la educación a distancia, definiciones de diferentes autores, de nuestra Ley Nacional de Educación también. Y si ustedes van viendo todas esas definiciones, enseguida se van a dar cuenta de que hay algunos aspectos que se repiten en todas ellas. Por ejemplo, el hecho de que los alumnos y los profesores están separados en el espacio y en el tiempo. Bueno, ahora con las nuevas tecnologías podemos estar separados en el espacio y compartir tiempos sincrónicos, ¿no es cierto? Estar en sincronía, por ejemplo, a través de videoconferencias o con los encuentros en vivo. Ya nosotros tuvimos un primer encuentro en vivo. Pero la idea de la educación a distancia es eso, hay una separación en el espacio, los profesores y los estudiantes no están todo el tiempo compartiendo el mismo espacio y el mismo tiempo. Y por eso es fundamental utilizar distintos tipos de recursos. Los recursos, los materiales didácticos son fundamentales en una propuesta a distancia, porque si no, los contenidos de estudio no habría forma de que lleguen a los estudiantes. Y por supuesto, los recursos y sobre todo los nuevos recursos de las TIC nos permiten una comunicación permanente, esta es otra característica, una comunicación multidireccional fluida, es decir, el profesor puede comunicarse con los alumnos pueden comunicarse entre sí, los alumnos pueden comunicarse con la institución y los profesores también. Hay una comunicación permanente en un montón de sentidos. Otra característica que se repite es que existe una organización de apoyo, es decir, educación a distancia no es lo mismo que estudiar libre, ¿no? Sino que hay una organización que apoya, hay también un docente que está tutorizando todo el tiempo, acompañando, guiando el aprendizaje de esos alumnos, pero también es cierto que en las modalidades a distancia se aprende con mucha flexibilidad, pero hay que aprender a aprender. Es necesario que los estudiantes puedan aprender de manera autónoma. Todo esto que estamos diciendo ustedes lo están viviendo en estos tiempos, ¿no? Porque en estos tiempos de pandemia es como que rápidamente tuvimos que recurrir a esta modalidad y estamos haciendo educación a distancia, ¿sí? Bueno, uniendo, considerando todas estas características y estos elementos que se repiten en las definiciones, podemos decir, podemos sí definir a la educación a distancia como una modalidad educativa, ¿no? En la cual hay una institución que asume el compromiso de guiar y de favorecer el aprendizaje que los alumnos van a realizar de manera autónoma, más allá de las barreras del espacio y del tiempo, y seleccionando algunos recursos tecnológicos que nos van a asegurar una comunicación multidireccional fluida. Esto es simplemente reunir todas las características y estos elementos que se repiten que habíamos visto recién, ¿sí? Una modalidad educativa. Esta palabra modalidad no en el sentido en que la toma la Ley Nacional de Educación. Vieron que la ley habla de modalidades, por ejemplo, la modalidad de educación de jóvenes y adultos, de educación artística, no de educación especial. No la tomamos en ese sentido, pero sí es un modo de llevar adelante la educación. La ley nacional de educación habla de la educación a distancia en realidad como una opción pedagógica y didáctica. ¿De acuerdo? Bueno, la educación a distancia tiene muchas luces, es decir, muchas ventajas, muchos beneficios que se desprenden, ¿no? De esas características que nombrábamos recién. Bueno, por ejemplo, democratiza la enseñanza. La enseñanza puede llegar a lugares que si no, no habría forma de que llegue, ¿no? Y esto lo sabe muy bien mi compañera Paola porque su institución, el secundario rural mediado por TIC, llega a un montón de parajes que si no, no sería posible que los alumnos pudieran acceder a la educación, ¿no es cierto? Otras luces son que los estudiantes pueden manejar sus propios ritmos, que pueden permanecer en su entorno, en el caso de estudiantes adultos y jóvenes pueden seguir trabajando,
A través de los materiales se ofrecen distintas vías de acceso a los conocimientos, se personaliza el proceso educativo porque uno suele tener muchísimos contactos con sus estudiantes y contactos bien cercanos, ¿no? Aunque no los ve todos los días, a través de las tecnologías, de los diferentes recursos. Propicia el aprender a aprender y el tener hábitos de responsabilidad, logra materiales de gran calidad y didácticos y promueve la educación permanente. Fíjense que en el caso nuestro, que somos docentes, que trabajamos todo el día, pero necesitamos a su vez estar capacitados todo el tiempo, la educación a distancia, como esta que estamos llevando adelante nosotros, es una gran respuesta. Entonces vamos a decir que la educación a distancia básicamente es una oportunidad extraordinaria. Sabemos que nada reemplaza el encuentro cara a cara, el poder tener ese feedback directo con nuestros estudiantes, nada lo reemplaza. Pero si eso no se puede dar, y tal como lo estamos experimentando ahora, ¿no? En estos tiempos difíciles, la educación a distancia es una oportunidad realmente extraordinaria. Y quienes trabajamos en ella creemos absolutamente en ella porque vemos que es posible enseñar y aprender. Bueno, también hay algunas sombras, pero fíjense que son muchas menos que las luces, ¿no? Por ejemplo, una sombra es que no se aplica a todas las disciplinas. Imagínense estudiar una carrera de medicina. Por ahí podrían hacerse a distancia algunas materias más teóricas, pero cuando hay que practicar se necesita que los estudiantes vayan a un lugar físico, que haya alguien que los supervise, que los dirija. Bueno, también sucede que el alumno puede experimentar una sensación de soledad, aunque con las nuevas tecnologías esto se mitiga bastante, ¿no? Porque se puede participar en comunidades virtuales, pero sí, el alumno al no ir a clase todos los días, al no estar en contacto con sus compañeros, fíjense que nuestros estudiantes creo que extrañan muchísimo en estos tiempos de pandemia el no poder ver a sus amigos, ¿no es cierto? Y a sus compañeros. Bueno, si bien uno puede manejar sus propios ritmos, hay que ser muy constante para estudiar a distancia y establecer un horario de estudio y cumplirlo y tener las rutinas. Hay como un cierto rechazo todavía a esta modalidad, aunque creo que ahora, con esto que nos está tocando vivir, estamos confiando muchísimo en la educación a distancia porque estamos viendo que es posible enseñar y aprender, aunque es un cambio total de paradigma y por eso tomamos como una sombra este hecho de que es necesario que los profesores estemos formados para ser profesores a distancia. ¿Y por qué una sombra? Porque esto de repente no se tiene muy en cuenta en los profesorados, por ejemplo. Estudiamos para ser profesores, pero en general no hay asignaturas que nos enseñen a ser profesores a distancia y como ustedes están descubriendo en estos días, es bastante diferente, ¿no? Bueno, vamos a mencionar algunos hitos en la evolución histórica de la educación a distancia. Los investigadores encuentran algunos antecedentes muy remotos, por ejemplo, en las epístolas que se escribían en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, San Pablo, que escribía cartas a los corintios, a los tesalonicenses, y les enseñaba preceptos, morales, comportamientos, ¿no? Estando en otro lado, más allá del espacio y del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el viaje medieval, cuando las personas viajaban, hacían peregrinaciones y en ese caminar se iban transmitiendo la cultura, ¿no? Y entonces esto era como una transmisión de la cultura afuera de las paredes de un aula. Allí se buscan antecedentes remotos. Un antecedente bien importante es la educación por correspondencia, la enseñanza por correspondencia. Uno de los primeros antecedentes o las primeras veces que se menciona esto es en el año 1748 en la Gaceta de Boston, en donde se habla de un curso de taquigrafía por correspondencia. Seguro que escucharon hablar de la educación por correspondencia y a veces de una manera un poquito peyorativa, ¿no? Pero es un antecedente bien importante. En el siglo XIX había escuelas de educación por correspondencia en Europa y en América del Norte. Ahora, el auge, el apogeo de la educación a distancia se da en la década de los 60, cuando en Europa surgen instituciones que nacen siendo a distancia, ¿no? Por ejemplo, en 1969 la Open University de Inglaterra surge con una propuesta de carreras a distancia sin tener carreras presenciales. Lo mismo la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España o la FER Universitate Hagen de Alemania. Son instituciones que ya nacen siendo a distancia. En América Latina, una de las primeras universidades a distancia fue la UNED de Costa Rica.
¿Y qué pasó en Argentina y qué pasa en Salta? Bueno, en general en Argentina lo que pasó es que instituciones que tenían una trayectoria de educación presencial comenzaron a hacer educación a distancia también. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Buenos Aires con el programa UBA 21, que comenzó a ofrecer algunas materias del ciclo básico, por ejemplo, a distancia, o algunos cursos para chicos que terminaban el secundario y tenían que entrar en la universidad. La Universidad Católica de Salta de aquí es pionera en educación a distancia y en ofrecer carreras a distancia completas, ¿no? Bueno, por supuesto, el sistema virtual 9002 que estamos conociendo, el colegio mediado por TICS. También en Salta tenemos una primaria semipresencial, ¿eh? En los núcleos educativos para jóvenes y adultos existe esta posibilidad semipresencial. Si tienen que ir los estudiantes algunos días y otros días estudian en sus casas. Y también tenemos a nivel jurisdiccional una tecnicatura a distancia semipresencial también que depende de UFIDET. La educación a distancia también resulta muy positiva para los contextos de encierro, ¿no? Y entonces en Argentina, por ejemplo, hay un proyecto bien interesante que lleva adelante la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? De aulas virtuales en cárceles. Muy bien, Garrison va a referirse a tres generaciones de la educación a distancia, ¿no? Y esto tiene que ver con los tipos de recursos que se fueron utilizando. En la primera generación tiene que ver con la correspondencia, materiales impresos, tutorías postales. Una segunda generación que ya va a incluir la radio, la televisión, los materiales audiovisuales. Y una tercera generación que es la telemática, es decir, los recursos digitales y esto de la virtualización. Algunos autores dicen que los MOOC, que son cursos masivos, abiertos, gratuitos, online, pueden ser una nueva generación, pero lo que pasa con estos cursos es que son automatizados, enlatados, es decir, no está presente esa función tutorial que es tan necesaria y que forma parte de la definición de la educación a distancia, ¿sí? Bueno, y entonces, para terminar, vamos a mencionar algunas tendencias de la educación a distancia, ¿no? En la actualidad. Primero, continúa su expansión a nivel mundial. Segundo, tiene una relevancia absoluta en estos tiempos de pandemia, ¿no? Todos lo estamos viviendo. Fíjense cómo la educación a distancia permite una internacionalización y una educación transfronteriza y global. Es decir, yo desde Salta podría hacer una carrera y recibirme en la Universidad de Salamanca, por ejemplo, ¿sí? Bueno, otra característica, otra tendencia es que cada vez se integran más las TIC, ¿no? Y entonces hoy en día se habla de educación virtual, de e-learning, que quiere decir el aprendizaje electrónico, ¿no es cierto? Estas propuestas que solo se basan en recursos digitales y virtuales, por ejemplo, a través de una plataforma virtual, ¿no es cierto? Pero junto con eso existen otras propuestas, por ejemplo, el B-Learning, esa B quiere decir blend, en inglés mezclar. El B-Learning mezcla las propuestas presenciales con las virtuales. Fíjense cómo el ministro de la Nación está hablando de educación dual, ¿no? Entonces está diciendo, los chicos cuando vuelvan al colegio va a ser progresivo. Por ahí van a ir algunos días, pero otros días van a estudiar desde su casa. Esto es educación dual, B-Learning. Mezclamos la presencialidad con la distancia. El M-Learning tiene que ver con el uso de dispositivos móviles como teléfonos celulares para aprender. Y el aula invertida es otra tendencia que tiene que ver también con el B-Learning porque propone que los estudiantes toda la parte expositiva la hagan afuera del aula, a través de videos, de textos que el profesor elabora, y entonces cuando vienen al aula presencial, ¿qué hacemos? Socializamos, hacemos ejercicios para que el docente los pueda seguir ahí en vivo y en directo. Todas estas son tendencias relacionadas con la mezcla de modalidades. Y por supuesto también son tendencias la gamificación, seguro que escucharon hablar de ella, utilizar el juego en el aprendizaje y todo lo que tiene que ver con analíticas del aprendizaje, con el machine learning, el automatic learning, que es poder analizar y utilizar este big data que se va generando, por ejemplo, en las plataformas virtuales, ¿no es cierto? Podemos perfectamente saber cuántas veces entró el alumno, qué hizo, qué no hizo, cuántas veces descargó el material y tiene que ver también con generar tutores virtuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, con las preguntas que suelen hacer los alumnos, automatizar esas respuestas a través de algunos tutores automáticos, ¿no? Bueno, estas son tendencias que tienen que ver con esto, con las analíticas y con el Big Data, ¿sí?
Entonces, esto para compartir algunas generalidades de la educación a distancia. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto.